Y añadió el filisteo, gritando este filisteo, llamado Goliat: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Quiero decirle algo: en la historia de la humanidad han existido grandes ejércitos de renombre que lograron conquistar naciones y continentes con la capacidad en masa de millares de soldados combatientes que dieron su vida para lograr un fin específico. Sin duda alguna, los ejércitos eran afamados por su gran número de soldados. Se dice que el ejército romano, uno de los más predominantes en su época, llegó a tener muchas legiones de 6,000 hombres en grupos de batalla. Su fuerza bélica estaba destinada a la conquista y al dominio territorial en su tiempo. Otro ejército memorable fueron los mongoles. Este fue un ejército en la antigüedad que logró feroces batallas y conquistas en su época. Los historiadores nos dicen que su disciplina se basaba en estrategias de formación, equitación y arquería, con lo cual lograban disparar flechas aún sin bajarse del caballo y sin tener que detenerse. Los macedonios en la antigua Mesopotamia disponían de unos 33,500 hombres que conformaban la infantería más poderosa hasta ese momento. Y así podría en esta noche mencionarles muchos ejércitos, por ejemplo, como el ejército egipcio, el ejército inglés y los incontables ejércitos que encontramos o menciona la palabra de Dios. Pero lo interesante que quiero enfocarme en esta noche es que cada movimiento militar, cada masa de soldados, cada grupo de soldados de un ejército, había siempre unos cuantos pocos o incluso un soldado que se destacaba por su valentía, por su coraje y su habilidad en el campo de batalla. A este soldado sobresaliente se le comenzaba a apodar con un título: el valiente o el guerrero. Como que el título de un simple soldado no era suficiente para darle mención a las hazañas y valentía y habilidad que tenía este soldado. Sus compañeros de batalla eran motivados, influenciados, animados cuando este guerrero peleaba al lado de ellos. Aún su fama llegaba a oídos de los ejércitos enemigos y decían entre ellos: ahí está el temible guerrero, el soldado estrella de ese ejército. Hermanos, para los soldados combatientes era un espectáculo verlo combatir en batalla. Los soldados hacían un círculo en medio de la batalla para verlo enfrentarse contra su contrincante. Estos guerreros parecían inmortales. Algunos decían que eran hijos de dioses, que no podrían ser humanos comunes y corrientes, porque aunque los herían y los golpeaban, ellos se mantenían en pie, matando a 20, a 50, a 100 de sus enemigos. Ellos pelearían por el honor y morirían por el honor. Alabado el nombre del Señor. Los romanos tenían al increíble guerrero llamado Lucio Dentato, que se llegó a considerar uno de los mejores soldados de la historia. Los macedonios y los griegos tuvieron al increíble Alejandro Magno y al temible Aquiles, y también un grupo de feroces guerreros llamados los espartanos. Aún hasta el día de hoy se habla de las hazañas de estos guerreros. Los ingleses, hermanos, tuvieron unos guerreros llamados los templarios. Los japoneses tuvieron guerreros llamados los samuráis. Los noruegos tuvieron guerreros llamados los vikingos. Y en el siglo VI antes de Cristo, los romanos tuvieron guerreros en el circo romano llamados los gladiadores. Sin duda, todos estos hombres fueron temibles y valientes, que aún muertos, hermanos, sus nombres y sus hazañas se siguen recordando hasta el día de hoy. Alabado el nombre del Señor. En Génesis 6:4 nos dice la palabra de Dios que en la antigüedad habían gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos, de estos vinieron los grandes héroes, los valientes, los guerreros en la antigüedad, hombres de renombre en el campo de batalla.
Y estábamos leyendo ahorita en 1 de Samuel capítulo 17. Aquí leíamos que se levantaron un ejército de filisteos a hacer guerra, nada más ni nada menos que contra el ejército del pueblo de Dios, el ejército de Israel. Y ellos tenían a su guerrero estrella, a su guerrero más emblemático, un soldado llamado Goliat, el más temible de los filisteos, un gigante, alabado el nombre del Señor, que estaba desafiando a los escuadrones de Israel, pidiendo un hombre que lo enfrentara. Y salió ese gigante diciendo: no hay necesidad de pelear entre todos los soldados. Si ustedes son tan valientes, a ver, manden a un hombre, y si ustedes me vencieren, si ese hombre me logra vencer, nosotros los serviremos. Pero si yo logro vencer al enano que ustedes me manden, ustedes nos servirán a nosotros. Y repetía estas palabras, dice la Biblia, por 40 días, en la mañana y en la tarde. El gigante decía: denme un hombre que trate de vencerme. Y la Biblia nos dice en el verso 24 que el rey Saúl y los soldados de Israel, al ver a este paladín y al escuchar sus desafiantes palabras, se escondían y huían de su presencia con gran temor. Parece ser que el rey Saúl, sí, el rey, era el más miedoso de todos, y hace una oferta: el que se enfrente, voltea y le dice a sus soldados: a este filisteo y lo venciere, yo lo voy a enriquecer con grandes riquezas y le daré a mi hija como esposa. Yo no sé si es que la hija era muy fea, que nadie se avanzó, nadie se adelantó, o yo no sé, pero algo me dice que era que no eran valientes. Eran soldados, pero no eran guerreros. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo. Tenían la espada, hermano, tenían la coraza, tenían el arco, tenían el casco, tenían la armadura, pero no tenían lo más importante: no tenían la valentía, no tenían el espíritu de guerrero. Es ahí, en ese momento precisamente, que se aparece un desconocido jovencito llamado David, con el lunch para sus hermanos, con el almuercito para sus hermanos, que estaban ahí como soldados del ejército de Israel escondidos. Recordemos, hermanos, la Biblia nos dice en el capítulo 15, ahí en el primer libro de Samuel, que Saúl, el rey de Israel, había sido desechado por Dios a causa de su desobediencia frente a Amalek. Recordemos, ahí está en el capítulo 15, el Señor es un Dios el cual pelea las batallas, el cual defiende a su pueblo de Israel. Y en Egipto, cuando el pueblo salió, los amalecitas hicieron guerra de manera descarada y de sorpresa, y mataron a muchas familias de Israel. Entonces el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Y el Señor le ordenó a través del profeta Samuel que le dijera a Saúl: ve y extermina a todo Amalek, ve a hacer guerra contra ellos y acábame, no dejes nada vivo, ni en la choza del perro. A todos vas a matar: niños, adultos, mujeres, animales. No quiero que dejes nada vivo, porque yo soy el Dios de Israel. Saúl fue, y en vez, hermanos, de obedecer al pie de la letra lo que Dios le había ordenado, Saúl comenzó a ver que esas vaquitas estaban muy gordas, que esas ovejitas estaban muy comestibles, y comenzó a mirar y dice: no, pues yo creo que voy a obedecer, pero voy a ser más misericordioso que Dios. Es más, esas vaquitas vamos a ofrecerlas en sacrificio al Dios de Samuel. Vamos a ofrecerlas en sacrificio, no las vamos a matar. Y es más, se atrevió Saúl, en desobediencia a Dios, a perdonarle la vida al mismo rey Agag, el rey de Amalek. Imagínese usted, Dios le había sido claro con su determinación, pero Saúl, hermano, desobedeció el mandato de Dios. Dios no quería que Saúl fungiera como un rey misericordioso. Dios quería en ese momento que Saúl fungiera como un guerrero de Israel, que fuera a hacer guerra en Amalek y que destruyera todo Amalecita. Y en el verso 18 ahí nos dice entonces que Samuel llegó y se presenta a Saúl y le dice: hice todo conforme Jehová lo mandó. Y entonces Samuel le dice: ¿cómo que hiciste todo conforme? ¿Qué es ese ruido que estoy escuchando? Esas vacas, esas ovejas, ese bramido, ese bullicio, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Saúl?
Y Saúl le tiene que decir: ah, no, es que dejamos unas vaquitas ahí para presentarlas en sacrificio a Jehová, Samuel. Y Samuel le dice: oye, Saúl, Dios te ha desechado. Dios te ha desechado. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Y en el verso 22 Samuel le dice: se complace Jehová en tanto a los holocaustos o víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, Saúl, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más el rey. Y la Biblia nos dice ahí en el verso 27: y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió del manto, de los vestidos, de las faldas del profeta, y se rasgó. Y el profeta Samuel se voltea y le dice: así como se rasgó este vestido, así el Señor ha rasgado de ti tu reinado y te ha desechado. Alabado el nombre del Señor. Y Dios, hermanos, está buscando no solamente títulos, está buscando guerreros que obedezcan su palabra. Gente, jóvenes, escúchenme. Él está buscando un guerrero que obedezca su voz. En primera de Samuel 16 nos dice entonces que Samuel unge a un jovencito llamado David. Llegó ahí el profeta Samuel. Dios le dijo: me he provisto de un rey. Samuel llega a Belén. Y había un anciano llamado Isaí. Y lo interesante de esto, alabado el nombre del Señor, es que cuando Samuel entra y hace sacrificios y el pueblo dice: es pacífica tu venida, que un profeta visitara una ciudad era preocupante. ¿Vendrá con un juicio de parte de Dios o vendrá con una bendición? Belén no se imaginaba, hermano, que de ahí iba Dios a levantar un rey. Y llegó Samuel y visitó la casa de Isaí. Isaí le abrió la puerta, entró Samuel, y el primero que vio al frente fue uno grandote, altísimo, llamado Eliab. Y Samuel humanamente pensó: he aquí, mire la estatura de este corpulento, este Superman tiene que ser el rey de Israel, este es el que Dios va a escoger. Y el Señor le mandó un correo electrónico rápido ahí a Samuel y dijo: no, Samuel, no mires lo que estás al frente de tus ojos. Jehová mire lo que está en el corazón. En el corazón. En el corazón. No la estatura, no los músculos, no la habilidad. Él mira lo que hay en el corazón de un guerrero. Entonces el verso 11 nos dice: y dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió el mismo papá de David: queda aún un menor. Hombre, ¿por qué no lo mandaron a llamar? ¿Por qué David era el único de sus 8 hermanos que estaba trabajando en el bosque cuidando las ovejas de su padre? ¿Qué hacían esos corpulentos grandotes ahí en el sofá viendo Netflix? ¿Qué hacían ellos ahí sin hacer nada productivo? Hermano, usted se pone a pensar: David sabía que el profeta había venido a Belén, y tal vez él quería estar en la fiesta del profeta. Él quería estar ahí. Él pensaba: ¿por qué el profeta vino? Él quería, pero él fue un hombre, un jovencito que fue fiel en lo natural, que fue obediente a su padre Isaí. Era el único responsable de esos grandulones y estaba allá trabajando, cuidando las ovejas de su padre. Y allá estaba ahí en lo fiel, en lo natural, en lo desconocido, en el anonimato. No estaba en la fiesta del profeta. Tal vez David escuchaba el bullicio, los cantos. El profeta está en Belén, el profeta Samuel está en Belén, y está en la casa del hombre llamado Isaí, que tiene hijos. Y David tal vez allá: bueno, no me invitaron, mi padre me pidió que cuidara las ovejas. Pero aquí comenzaba David a adorar a su Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así como yo cuido de estas ovejas, Él cuida de mí. Y ahí comenzaba a recibir revelación, porque cuando le eres fiel en lo natural, Dios te revela en lo espiritual.
Y ahí estaba. Y entonces, como Dios, hermano, no se le esconde nadie, Dios sabe identificar el corazón de un guerrero. Porque los hermanos de David tenían porte de soldado, pero Dios estaba buscando un guerrero que estuviera dentro primero del corazón. De nada sirve la apariencia, de nada sirve la estatura, si no hay un corazón de guerrero conforme al de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y allá estaba David siendo obediente, siendo responsable. Y llega alguien y le dice: oye, David, tu papá te mandó a llamar. Y dice la Biblia que no se fue y dejó las ovejas ahí tiradas. Dice que encargó a un guarda para que le cuidara las ovejas de su padre. Mire qué jovencito tan responsable. Y hay jovencitos que quieren aquí reprender demonios y predicar y tener cargos y ni siquiera entienden la cama. Jovencitos que quieren bajar el cielo con una oración de 2 minutos, pero no saben ayunar de un día completo. Y Dios está diciendo: si quieres ver las cosas sobrenaturales, primero sé fiel en las cosas naturales. Estudia, sé obediente, respeta a tus padres, sé diligente. Ayuda a tus padres. Saca buenas notas en el colegio. Pastor, se está yendo para otro lado. No, estoy en el mensaje. Sé fiel en lo natural. Cuida las ovejas con responsabilidad. Mire, David pudo decir: es el profeta, papá, ¿cómo me vas a mandar a cuidar ovejas? Él dice: lo que tú digas, papá. Hay un principio: no podemos obedecer primero a Dios sin antes obedecer a la autoridad que Dios delegó, llamado papá, llamado mamá. Si usted está en el freeway, hermano, y joven, y lo para un policía, y usted no iba rápido, pero el policía lo paró, y el policía le dice: deme la licencia, saca el del carro, por favor, déjeme hacerle unas preguntas. Y usted le dice: no, yo soy cristiano. Dios sabía que yo no iba rápido. Hermano, si usted no le obedece y no se sujeta a la autoridad que Dios delegó en la tierra, llamado policía, hermano, usted sabe lo que le va a pasar. El policía lo va a sacar a la fuerza, lo va a someter. Qué vergüenza un cristiano ahí así. Y lo va a coger y lo va a llevar preso. ¿Sabe por qué? Porque primero hay que sujetarnos al pastor, primero hay que sujetarnos a nuestros padres, hay que respetar la autoridad que Dios estableció en la tierra. Porque ¿cómo vas entonces a sujetarte a un Dios tan grande si no eres capaz de sujetarte a la autoridad que Dios delegó en tu vida? Y mandan a llamar a David. Y David llega y no había entrado David, hermano, por la puerta. Y ya Dios le dijo: este es el rey, este es el rey, porque es conforme a mi corazón. Y Samuel se sentó a la mesa y sacó un cuerno delante de sus hermanos. Y le dije: te voy a ungir porque tú eres el futuro rey de Israel. No me diga, hermanos y jóvenes, que Dios no te ve en la intimidad. No me digas, joven, que Dios no escucha tu corazón o tus sueños. Dios los ve. Espera que el rey te mande a llamar, espera que el profeta te mande a llamar. Sé fiel en lo natural, sé fiel en el bosque, que Dios te va a llamar y te va a sacar de lo anonimato y te va a presentar en el público. Alabado el nombre del Señor. En el verso 14 entonces nos dice que cuando Samuel unge con el cuerno del aceite al futuro rey, a David, entonces la Biblia nos dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová vino sobre David. En ese mismo momento el Espíritu Santo comenzó a reposar en la vida de David. Y en el verso 14 entonces nos dice lo contrario, que el Espíritu de Jehová que estaba en Saúl se fue, y Jehová le mandó un espíritu maligno para que lo atormentara. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque así iba a conectar a David con su propósito. Cuando Saúl era atormentado con demonios o espíritus que lo atormentaban, sus criados miraban cómo Saúl se revolcaba en la cama, miraban cómo se atormentaba, y decían ellos: vamos a conseguirle un músico, alguien que toque bien, alguien que le pueda suplir algo de alivio con una música, con un instrumento. Y entonces ellos le hacen la propuesta a Saúl, y Saúl le dice: tráigame entonces a alguien que lo haga bien, tráigame a alguien que lo haga bien. Y en el verso 18 entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, escuche esto, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso,
hombre de guerra. Oiga, es que no tienes que ser soldado. Si eres hombre de guerra, vas a servir como soldado. Hombre de guerra. Alabado el nombre del Señor. Pero David no estaba en la corte de los soldados. David no había prestado servicio militar hasta el momento. Era un jovencito, pero era el Espíritu de Dios que estaba sobre David. Que él en el bosque tenía ese espíritu de guerrero. Cuando venía un oso a comerse una de sus ovejitas, salía David y cogía al oso, al león, y lo mataba. Y entonces David viene y comienza a tocar. Pero había algo diferente en David. Claro, David sabía tocar, pero estaba el Espíritu de Jehová sobre David. Y había una unción en ese momento. Entonces la unción de David comenzó a fluir. Saúl pidió un músico y David era el músico ungido que Dios había preparado para estar en el palacio. Y entramos entonces ahí, después de este resumen, ahí en la palabra de Dios en Samuel 17, donde leíamos que en el verso 26 y 31 en adelante, David entonces se presenta porque había tenido que llevar el almuerzo a sus hermanos. Mire qué jovencito tan obediente. Su padre Isaí dijo: ve, David, y llévale este trigo, llévale esta harina, llévale estos alimentos a tus hermanos, a tus 3 hermanos que están allá, Eliab, Abinadab y Sama. Llévales esto porque ellos seguramente están allá con hambre, son soldados. Y entonces David, bien obediente, va con el lunch para sus hermanos. Y cuando llega ahí alrededor del ejército de Israel, escuchó unos gritos que se estaban haciendo allá en el valle: denme a un hombre que pelee contra mí. Denme a un hombre que pueda vencerme. Denme a un hombre que venga a batallar conmigo. Y David comenzó a ver que los soldados de Israel estaban allá así, y el mismo rey Saúl estaba temblando escondidos. Entonces David en el verso 26 dijo a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Él nunca lo llamó gigante, él lo llamó por lo que es: filisteo incircunciso, para que provoque no a los escuadrones de Saúl, a los escuadrones del Dios viviente. David sabía de qué ejército era. David no vio la estatura de Goliat. David vio la condición espiritual de Goliat. Yo quiero decirle a un joven: no mires la estatura de Satanás, no mires la estatura de la condición del mundo, no mires eso, lo grande de tu oponente. No, mira su condición. Ese pobre diablo está vencido. El Señor le dio un golpe hace 2000 años en el Gólgota y nos lo entregó vencido. La Biblia nos dice que lo puso debajo de nuestros pies. Romanos 8:37 nos dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Esa palabra más que vencedores lo que quiere decir es que yo ya vencí. Entonces la garantía de la victoria es de ustedes. Hermano, les estoy diciendo que Él venció para que tú ya tuvieras la victoria ganada. David dijo a Saúl: tranquilo, rey, no te amedrantes, yo iré y lo enfrentaré. No me tienes que mandar, yo voy. La Biblia nos dice en el verso 33 que Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Oh, pero mire las experiencias que David tenía como guerrero. Y ahí le sacó el oso y le sacó el león. Y se le dijo David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún corderito de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería
venía y lo mataba, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, rey, tu siervo lo mataba. Y este filisteo narizón incircunciso me será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Así habla un joven guerrero. Así habla un joven que no es soldado, hermano, porque en la iglesia hay muchos soldados que no saben manejar la espada. En la iglesia hay muchos que tienen la coraza guardada y la armadura empolvada. Nunca salen al campo de batalla. Pero este evento es listos para la batalla. Deja de amagar, deja de fingir que estás moviendo. Es hora de que te levantes con un espíritu. ¿Eres soldado o eres guerrero? Tus experiencias con Dios, joven, no inician aquí en el púlpito. ¿Saben dónde inician? En tu escuela, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en casa, en el bosque donde nadie te ve. No ambiciones el micrófono, un púlpito. No busques demonios para reprender. No busques cargos ni posiciones en la iglesia. No busques ser reconocido. Tus prácticas para la batalla serán visitando a los enfermos, orando por un drogadicto, hablándole de Cristo a un desconocido, encerrándote en tu recámara secreta con Dios, siendo fiel en lo natural, siendo buen estudiante, buen trabajador, honrando a tus padres y a tu pastor. Cuando eres fiel en lo natural, Dios te conectará con oportunidades en lo espiritual. Déjeme repetirle eso. Cuando tú eres joven fiel en lo natural, cuando tú eres fiel, mire, a mí me sorprende mucho de que el Señor Jesucristo esperó 30 años para ser conocido públicamente. 30 años en la tierra y solamente se dejó ver en 3 años públicamente. Su ministerio lo ejerció desde los 30, 31, 32 y 33. ¿Y qué hizo, hermano José, esos 30 años? Ayudó a su padre en la carpintería. El Señor era conocido antes de los 30 años como el hijo del carpintero. Lavaba los platos, ayudaba a María, iba con ellos al templo. Era un buen joven, un buen muchacho, un buen adulto que se sujetó hasta los 30 años en obediencia a sus padres. ¿Y por qué entonces a los 30, 31, 32, 33 comenzó a ejercer su ministerio? Esto nos da una clave, esto nos da un secreto de vida. Jóvenes, aprende a serle fiel a Dios en lo básico. Hay hermanos que nunca van a predicar, se ponen nerviosos, es normal. No los ministerios son para todos, el predicar no es para todos. Hay hermanos que nunca van a cantar una alabanza, tal vez porque si cantan se desaparece la iglesia. Es normal. Hay gente que tiene talentos, unos para unos, otros para otros, pero no te pongas mal si dices que es que yo no predico, es que yo no canto. Sé fiel en lo natural, sé fiel, sé buen cristiano en el trabajo, da buen testimonio, que así estás honrando a Dios, así estás sirviéndole a Dios. Si le sigues sirviéndole a Dios en la casa, en el trabajo, dando buen testimonio, hermano. Hay gente que la única Biblia que va a leer es tu vida. Es que no tengo instituto bíblico, hermano José. No necesitas instituto bíblico. Si lo estudias, gloria a Dios. Pero lo que necesitas es vivir lo que enseñan en el instituto bíblico. Y la palabra la tenemos en la casa los 7 días de la semana. ¡Vive la palabra! Aunque no la prediques con la boca, predícala con tus hechos. Y Dios está aquí en la iglesia buscando el ejército que Él ha llamado no solo a soldados, sino a guerreros. Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe. La Biblia nos dice que Saúl entonces quiso vestir a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esta armadura.
Casi que oigo por el Espíritu a David profetizando: oye, Saúl, yo ya tengo una armadura. La armadura mía es la que habla Pablo, la armadura de Dios. Y Saúl lo quiso llenar ahí, tal vez para protegerlo, tal vez pensando que así no lo iban a matar tan rápido. Dijo: ponte esto, ponte este casco. Y yo me imagino un jovencito de 16 años ahí como una lata, caminando, y dijo: oye, rey, yo no puedo caminar así, quíteme de esto, yo voy en el nombre del Señor, yo necesito ganar esto con mis fuerzas. David estaba profetizando lo que el Señor le dijo a Zorobabel: no es con ejército, no es con fuerza humana, es con mi espíritu, dice el Señor. Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces en el verso 40 nos muestra las armas que David usó. No usó una bazooka, un misil, no usó una espada del ejército de Israel. Este jovencito se fue al campo de batalla con 5 piedrecillas y una honda. No pidas prestado nada de nadie. No cojas la armadura de Saúl. Pasa en fe con lo que Dios te dio. El niño presentó una canasta con 5 panes y 2 pececillos. No tenía un mercado de panes, pero Dios usó su canasta para alimentar a 5,000. Porque de lo poco Dios hace cosas grandes. Oh, yo no sé si usted puede aplaudirle a Dios. Puede aplaudirle, por favor. Y David entonces, con sus 5 piedrecillas y una honda, nos dice que David se fue al campo de batalla. Y en el verso 42 nos dice que Goliat, cuando lo vio, dijo: ¿qué soy yo acaso, un perro, para que este niño venga a mí con palos? Oye, Saúl, esto fue lo que tú me mandaste a enfrentarme, respétame. El enemigo te va a despreciar, te va a querer desvalorizar. Y David no se quedó callado. En el verso 45 nos dice que David entonces le dijo al filisteo: tú vienes a mí entonces, Goliat, con espada, con lanza y jabalina. Oyes, filisteo, pero yo vengo a ti en el nombre. Uy, esto es poderoso y profético. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, que David estaba ahí, pero Goliat no estaba viendo al que estaba al frente de David, el que se para como poderoso gigante. Había uno más grande que Goliat al lado de David, porque David lo estaba viendo en el nombre de Jehová con los ojos de la fe. Y David le dice: tú vienes contra todo eso, pero tú has desafiado a los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, mire la declaración, no había lanzado un puño ni una patada ninja, pero ya David le estaba declarando el futuro a Goliat. Miren la fe. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y sabes, yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Cuándo se imaginó todo eso David? Imagínese, hermano, así habla un guerrero. Cuando tú, joven, vayas a la calle: hoy, Satanás, voy a ganarte un perdido, voy a arrebatarte un perdido de las tinieblas. Yo sé que hoy, cuando vaya a la iglesia, voy a haberle predicado a 5 en la calle, a 5 en mi barrio. Hermanos jóvenes, tú tienes que declarar y visualizar en fe lo que Dios va a hacer en tu día. Jehová te entregará hoy en mis brazos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá, sí, sabes, Goliat, esos que están allá escondidos es mi ejército. Qué pena contigo, están allá escondidos, pero esa congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará hoy en nuestras manos. Y entonces está David ahí. Un día me sueño contarle y actuarle esta historia a Neita. Oye, Neita, mira, y David tomó la onda. ¿Y cuántas piedrecillas tenía, papá? 5. ¿Pero por qué 5 si era solamente un gigante? Es que Goliat tenía 4 hermanos más, y él dijo: si se vienen los otros 4, a ellos también los acabo.
Algunos predicadores dicen que las 5 piedras representan para los latinos el nombre de Jesús. Jesús, 5 palabras, 5 letras. Jesús. No sé si eso es bíblico o no. Lo único que sí sé es que David tenía tanta fe que dijo: si no, con una no tengo, entonces con estas 5. Él no se fue con un costal a ver por si las moscas. Necesito 5 nomás. Y Dios necesita solamente 5 jóvenes para mover y estremecer tabernáculo de vida. Dios no necesita multitudes de chismosos. Dios necesita solo 5 piedrecillas para mostrar que Él es Dios de la iglesia. Una machita la jairama. Y entonces ahí la Biblia dice que con la primera piedrecita la lanzó y ¡pum! En la frente de Goliat, y cayó Goliat. La Biblia no dice que David mató a Goliat con la espada. Fue con la primera piedra que cayó, y no sé si le dio un derrame cerebral, pero la piedra le quedó incrustada en la frente. Yo no sé cuál casco tenía Goliat, pero esa piedra iba con el GPS del cielo, y Dios dirigió esa piedra donde tenía que dar, porque Dios le da al diablo en la cabeza. ¡Pum! Cayó Goliat. Y entonces, ¿por qué David va y coge la espada y le corta la cabeza? Oye, aquí hay algo profético y poderoso. Luego con la espada, hermanos, David va y coge la espada de Goliat y le corta la cabeza. ¿Y sabe por qué? Ya estaba muerto. Pero ¿por qué se la cortó? No por si las dudas se levantan. No, David cogió esa cabeza y dijo: miren los miedosos de Israel, aquí están al gigante, el que ustedes les tenían miedo. Aquí está el que 40 días gritaba: denme un hombre. Dios lo ha puesto en mis manos y lo exhibió públicamente. Oh, y los filisteos comenzaron a correr. Colosenses 2:9 nos dice que Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Sabe qué hizo mi Jesús en la cruz? Le cortó la cabeza a Satanás y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Así, hermanito, que cuando te sientas débil, cuando el enemigo quiera amedrentarte y llenarte de temor con sus mentiras y con sus confesiones de miedo, tú recuérdale que Cristo lo cogió de la cabeza, del pescuezo, y lo presentó públicamente. Hermano, aquí adoramos al que venció. Aquí no adoramos uno que va a vencer. Él ya venció. Faltas tú, hermano y joven. Alabado el nombre, póngase sobre sus pies. Señor, ¿qué representa esta piedra? Y el Señor me decía a mi corazón que Satanás sabe el arma que nosotros tenemos. No es una bazooka, no es una K-47, no es un misil. No es tu doctorado, no es tu talento, no es tu instituto bíblico, no es tu capacidad humana, no es tu habilidad. Él sabe que Dios ha puesto en tu mano una piedra. Esa piedra que los edificadores desecharon, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Joven y hermano, estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sabe cuál es la piedra que está en tu mano? ¿Sabes cuál es? Esa piedra es el nombre de Jesús. Es por eso que los demonios no pueden escuchar el nombre de Jesús, porque saldrán expulsados. Es por eso que la enfermedad tendrá que desaparecer cuando usas el nombre de Jesús. Es por el nombre de Jesús que nuestros pecados son perdonados cuando se invoca sobre nuestras vidas. El diablo tiene una espada así como la de Goliat. Aparentemente se ve muy grande y muy temerosa, pero con una piedra que Dios nos ha dado, el nombre poderoso de Jesús. Es que, hermano, mire, David no lo pudo haber dicho más claro. Él le declaró a Goliat: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, en el nombre. Y David no le había sido revelado el nombre de Jehová, y a usted y a mí se nos reveló
el nombre de esa piedra, el nombre de Jesús. Yo no sé si usted puede aplaudir a Jesús. Yo no sé si usted puede decirle: Señor, es cierto, tú me diste una piedra. Esa piedra que tú me has dado es para vencer al enemigo y clavarle esta piedra en la frente al diablo. Yo le voy a pedir que por favor vengan al altar, jóvenes. Sobre todo los jóvenes, vengan al altar. Sobre todo los que ministraron, vengan al altar. Vengan aquellos, vengan hermanos que están enfermos, vengan padres de familia, vengan todos los que quieren un espíritu de guerrero en esta tarde. ¿Dónde están estos valientes que vengan al altar? Y les voy a pedir en el nombre del Señor Jesús, de una manera simbólica, que un David pase y tome una piedra, por favor. Pasen y tome una piedra. Jesús, hay poder. Grítelo, hermano. Hay poder en el nombre de Láncela. Vamos, celebra, 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 celebra. Ay, yo escuché que un gigante cayó. Yo escuché un boom. Ahí cayó, ahí cayó. Recibe, 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 recibe.